¿qué significa unidad? ¿Cuál es el verdadero significado de esta palabra que entendemos, que conocemos, que aplicamos y que ahora mismo nos estamos enfrentando a ella como uno de los elementos esenciales que conducen a la armonía familiar? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. O sea, unidad es algo que no se puede dividir, es algo que no hay manera de que uno pueda quitar una parte y dejar otra y creer que todavía está unido. Unido, ser uno. Unidad significa ser uno. Posiblemente siempre lo hemos visto como la unión de muchas cosas, pero unidad significa realmente ser uno. El significado viene también de una palabra griega, genoutes. Genoutes significa eso, unidad, unanimidad y acuerdo. Ahora bien, cada persona que decide unirse a otra, eso significa que tendrá que abandonar su individualidad absoluta para convertirse en uno solo con esa otra persona en algún área de la vida o en algún interés especial. Por tanto, cuando las personas se unen, realmente están dejando de ser individuos con ese sentido propio para convertirse en una mezcla de dos que se convierten en uno. Precisamente ese es el concepto de la esencia de quién es Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Sin embargo, cuando analizamos en la Biblia, se nos presenta como el Padre, el Creador, y luego Dios hecho carne en la persona de Jesucristo, y luego Jesús dice, no les dejaré solos, enviaré al Consolador, y así se va conformando lo que entendemos como la doctrina de la Trinidad. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos entendemos claramente que es un solo Dios. Eso es una verdadera unidad. Los tres, o un solo Dios en tres personas, tienen la misma mente, tienen el mismo proceder, sus mismos valores y principios. No hay mudanza ni sombra de variación en ellos, no hay cambio ninguno, no hay diferencia alguna. Sencillamente tres personas dentro de una Trinidad perfecta, de una triunidad perfecta. Cuando leemos Juan capítulo 17, versículo 20, está Jesús orando por sus discípulos y en esa oración le pide encarecidamente al Padre que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Y luego vuelve a hablar y le dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, ¿qué dice Jesús? Señor, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y ahora estamos enfrente a un concepto más profundo que lo que entendemos por unidad. Parece ser que el Señor quiere que la iglesia, nosotros, sus hijos, sus discípulos, tengamos la calidad de unidad entre nosotros que existe entre Jesús y el Padre, que existe entre las personas de la Trinidad. Hay una ilustración magnífica para esto y es la ilustración del matrimonio, que pasa de ser una ilustración a convertirse en un principio familiar importante. Y es cuando Dios diseñó el matrimonio y luego Jesús está afirmando el concepto original de la unidad que se provoca en el matrimonio. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, Jesús luego recuerda lo que ya se dice en Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. No son dos, ahora son uno. A eso se llama unidad. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. El divorcio es una aberración total del verdadero concepto de la unidad, porque una vez casados ya no somos dos, ahora somos uno solo. Ese es exactamente el concepto desde la creación. Así que Dios es uno, creó el matrimonio también para que fuera uno y ahora lanza otra ilustración acerca de su propio cuerpo en la tierra. A la iglesia, la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. A los discípulos somos llamados el cuerpo de Cristo y cuando uno piensa en que el Señor espera que su iglesia sea un reflejo de esa unidad, de esa unicidad que hay en Él, nos vamos a dar cuenta que esto quizás va a chocar de alguna manera con el concepto que nosotros tenemos de unidad. Porque nuestro concepto hasta hoy
es bastante metafórico. Parece que estamos unidos, pero esa unidad muchas veces es solo fraternal. Mire qué unidad, como se reúnen todos a comer. Esas fechas especiales en que la familia se reúne y uno dice, somos una familia unida. Cuando nosotros llamamos, la gente viene a comer, a disfrutar y a tener este banquete. Y eso es lindo y no deje de hacerlo. Pero posiblemente ese concepto es bueno, pero no es tan profundo como la unidad esencial de la que estamos hablando. Está el concepto de la unidad familiar también, por la familiaridad, gente cercana, se llaman por teléfono, se aman incondicionalmente, se sirven unos a otros. Cuando hay tiempos de crisis, se auxilian unos a otros, se ayudan unos a otros. Y uno escucha constantemente a gente que dice, son una familia muy unida, porque nada más que a uno le pasa algo y todos aparecen allí. Sin embargo, hay muchas de estas familias que comen juntos, que se sirven unos a otros, que se ayudan y se auxilian, pero no están unidos espiritualmente. Creen en cosas diferentes, piensan de una manera diferente. Muchas veces hasta se critican unos a los otros, su manera de vivir, su manera de pensar, sus valores de vida, las decisiones que toman, los fundamentos de vida, porque sencillamente dicen, ¿de qué manera fulano puede hacer esto y cómo puede hacer aquello? Uno no entiende cómo lo hace. Aún así, saca fuerza y amor para perdonar, amar y continuar, porque somos una familia unida. Yo quisiera que hoy pudiéramos pensar, ¿qué es la verdadera unidad en el contexto de la familia? La verdadera unidad es la condición alineada, idéntica y perfectamente coordinada de varios elementos o integrantes en la misma dirección, en un mismo parecer, en un mismo propósito y meta. Estamos hablando de que todos los miembros de la familia puedan estar coordinados, alineados, perfectamente dirigidos hacia una misma meta, en los mismos valores, en los mismos principios de vida. ¿Será posible esto? Es una gran pregunta. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que noto es que la unidad es espiritual. Procuren, es algo que yo debo hacer, trabajar por la unidad a un nivel espiritual, no solo fraternal, no solo servicial, a un nivel espiritual. Procuren trabajar por la unidad del Espíritu. Dice ahora que fuimos llamados a una sola esperanza, que hay un solo cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Se da cuenta que hay una fe, un bautismo, un cuerpo, un Padre, un Señor? Eso es unidad. Cuando no hay muchos, hay uno. Y ahora que dice, ustedes tienen que lograr la misma unidad. Y en el mismo capítulo 4, en el versículo 13, dice, hasta que todos, no algunos, todos, lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que este cuerpo, la iglesia, se espera que crezca unida y que tenga una sola fe y un solo bautismo y un solo sentir, y que como cuerpo esté bien unido, de la misma forma que un brazo de un niño no puede crecer si se le corta y se le pone aparte, solo crecería si está unido a todo el cuerpo. Y nadie dice, ahí viene el brazo de un niño, todo el mundo dice, ahí viene un niño. Aunque ese niño tiene muchos miembros, uno sabe que todos los miembros están tan conectados que no se pudiera separar, no pudieran trabajar independientemente. Uno ve a una persona como un ente integral. Sin embargo, está compuesto de muchos miembros y va creciendo juntos hasta llegar a la madurez. Eso es exactamente lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Aún el mismo apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, hermanos, les ruego, era un clamor de Pablo, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pareciera que Pablo tenía una gran meta. Piensen todo lo mismo, sientan todo lo mismo, pónganse de acuerdo, y a eso le llamó perfectamente unidos. En la historia de la primera iglesia
Se narra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, que todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Usted cree que esto es posible para la iglesia de nuestros días? En el Salmo 86, David dijo: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Esa frase, dame integridad de corazón. ¿Qué significa integridad? Significa estar completo, que no le falte nada. Eso es integridad. Algo íntegro es que no le falta nada, está perfecto, está completo. Así que cuando David dice dame integridad de corazón, está pensando en esa unidad completa que todas las partes lo sostienen. Pero buscando la nueva versión internacional en inglés, me encontré con que esta misma frase, dame integridad de corazón, dice en inglés, give me an undivided heart. En otras palabras, dame un corazón no dividido. ¿De qué integridad hablaba David? De no tener un corazón que una parte anhela algo, la otra parte anhela otra cosa. Tiene un deseo por un lado, pero tiene un deseo por otro lado. Sería un corazón dividido internamente. Y a las familias le pasa lo mismo. Podemos estar juntos, pero puede ser que no estemos unidos. Y este es el pensamiento social de hoy que nos ha dañado tanto. Es precisamente que la sociedad ha empujado tanto hacia la división, hacia el individualismo, que las familias de hoy están sufriendo tanto porque creemos más en la diversidad que la unidad. A cualquiera que usted le pregunte hoy te dice que la diversidad es más enriquecedora, que no tenemos que pensar igual, que no tenemos que sentir la misma cosa, que somos seres humanos distintos y diferentes y que nos podemos dar el permiso de cada cual pensar como quiera y soñar como quiera y vivir como quiera, y a todos se nos debe respetar y tolerar. Eso no es para nada conducente a unidad. Al contrario, es puro individualismo. Creemos más hoy en el individualismo que en la integración a un grupo específico. Creemos más en nuestras propias opiniones que en el consenso de la opinión sabia de un equipo, de una familia o de un cuerpo. No tengo que pensar como ellos, algunos dicen. Ya los hijos no sienten la necesidad de estar unidos a sus padres. Ya los esposos, hablando de esposo y esposa, tampoco sienten la necesidad de estar 100% unidos a sus cónyuges. Muchas personas viven juntos de común acuerdo, pero no con el anhelo de fusionarse en uno solo. Muchas veces solo se eligieron por sus cuerpos y todo lo que están pensando es en su relación física. Algunos van más allá de su relación emocional, pero rara vez hemos soñado con una unidad espiritual perfecta, total y completa. Por tanto, ¿cómo nosotros pudiéramos practicar la unidad en nuestra familia? ¿Cómo pudiéramos lograr la unidad de nuestra familia? Primeramente, anhelando la perfecta y verdadera unidad espiritual. Progresando de la idea de la sola unidad física y emocional y entender que hay algo más profundo. Yo no solo puedo convivir con mi esposa bajo el mismo techo y amarla y abrazarla y quererla. Yo necesito y debo anhelar y orar para que mi esposa y yo nos unamos espiritualmente en principios, en valores, en llamado, en visión, en modelos de vida. Y cuando estemos perfectamente unidos, sintiendo una misma cosa, anhelando una misma cosa, hablando una misma cosa, entonces vamos a llegar a la unidad perfecta de la cual el Señor hablaba en la Biblia. Por tanto, me gustaría mucho lanzarles el desafío hoy a descubrir más profundamente el significado y alcance de la unidad espiritual, más allá de la física y la emocional. Les desafío también a anhelar que toda la familia llegue a tener esa unidad. No significa manipular, no significa controlar, no significa obligar, sino anhelarlo, promoverlo, tratar de mover la comunicación en el hogar de manera que podamos llegar con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo a una unidad indivisible y poderosa. No se conforme con solo vivir juntos, respirar el mismo aire o amarse verdaderamente. Dios nos diseñó para llegar a ser uno solo.